Tenemos una conferencia magistral que nos va a presentar la maestra Lidia Beltrán Ruiz y que se titula Lo que el construccionismo discursivo aporta a nuestra práctica terapéutica. La maestra Lidia Beltrán Ruiz es docente de la UNAM aquí en la FES Zaragoza desde hace ya 36 años. Cuenta con estudios de especialidad en psicología clínica y psicoterapia de grupo en instituciones, con maestría en psicología, con 2 doctorados, uno en educación, y otro en ciencias sociales en el área de concentración en comunicación y política. Asimismo, cuenta con 4 diplomados internacionales y 3 nacionales. La maestra es coautora del programa de estudios de la maestría con residencia en terapia familiar de la UNAM. También coordina el diplomado en terapia sistémica y discursos afines. Ella fue miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y realizó trabajos de campo en las unidades de atención y prevención a la violencia familiar. Actualmente realiza práctica clínica desde la terapia breve centrada en soluciones y desde la terapia narrativa. Es responsable de proyectos de investigación con financiamiento relacionados con el estudio del discurso en psicología y la psicoterapia. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a la maestra. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. También quiero agradecer que formo parte del comité organizador de este foro. Hubo una decisión por parte de mis compañeros, a la cual estoy muy agradecida, ¿no?, de invitarme para que yo diera la conferencia. Fue un poco incómodo al mismo tiempo, pero me da mucho gusto. Creo que hay cosas que son interesantes dentro del trabajo que realizamos y que realizo de manera personal y que pues quiero compartir con ustedes. Voy a hablar de un tema que es muy complejo. Yo considero que es un tema muy complejo, pero lo traté de hacer muy fácil, incluso hasta si hay algún momento en el que podamos como interactuar un poquito, eso me va a gustar, a ver si se animan. Bueno, ¿de dónde surge la propuesta? Yo, aunque soy egresada de la FES Zaragoza, mi formación inicial fue cognitivo-conductual. Siempre, desde que estaba en la licenciatura me interesó la investigación y yo estuve en un grupo que ahora se llama Psicología de la Salud y trabajando en medicina conductual. Si alguien revisa mi tesis, fue sobre tratamiento con retroalimentación biológica del dolor de cabeza crónico en niños, ¿no? Desde que, y bueno, ayer también ya lo comentaron algunos de los ponentes, ¿no? Desde el enfoque cognitivo-conductual yo sentía que faltaba algo. Con la tesis que realicé en la licenciatura con niños, el dolor de cabeza crónico en niños, identifiqué que, por ejemplo, un fenómeno como el dolor es altamente psicológico, aunque tiene un correlato fisiológico, y que en el caso de los niños el contexto y las relaciones de familia, su situación interaccional con otros sistemas como el educativo, en la escuela me refiero específicamente, tenían una fuerte influencia cuando yo platicaba con los niños. Les dolía la cabeza el día del examen o cuando tenían muchas preocupaciones. Y bueno, yo suponía que los contextos relacionales eran muy importantes y no nada más medir la tensión muscular o la temperatura y recibir retroalimentación con un aparato para hacer modificaciones conductuales, ¿no? No sé si hay aquí gente que esté dentro de esta lógica, que se sigue trabajando aquí en la FES Zaragoza. De hecho, aquí la FES es pionera y precursora, es líder en lo que es la medicina conductual, o ahora psicología de la salud. Pero bueno, voy a tratar de ser breve en esto. Me interesé en el enfoque sistémico. Supe que había una visión familiar en ese tiempo, así se le llamaba, y busqué dónde estudiar. Hice estudios en terapia familiar, también hice estudios en manejo de grupos. También el doctor Gilberto Limón comentó que fui alumna de los grupos que él formaba en el posgrado.
la maestría en terapia familiar con enfoque construccionista social, que solamente duró 3 años por cuestiones políticas ese programa. Trabajé con él, él fue mi tutor. Entonces también creo que es importante señalar que hay personas, enfoques con los que me sentí cómoda, me sentí cercana, me permitió tener una mirada más sociológica de la psicología y de la psicoterapia. Estoy marcando límites desde dónde me muevo, ¿no? Dónde he estado. Y que le dan sentido también a lo que voy a presentar ahorita. Lo estoy presentando. Entonces, bueno, está esta cuestión de la formación sistémica, la formación construccionista. También hice estudios todo esto me llevó a identificar que una de las prácticas fundamentales que le dan sentido a lo que es el psiquismo, ¿no? O la existencia humana, tiene que ver con que somos seres que hablamos, que poseemos el uso del lenguaje, entendido como palabra y como palabra en acción. O sea, palabra en acción es que hablamos con alguien. No nacemos con el lenguaje, sino que nos coordinamos como seres humanos en contextos que tienen muchos niveles, ¿no? De interacción, implicaciones culturales, por ejemplo, o niveles de interacción uno a uno, ¿no? Madre-hijo, inmediatas por ejemplo, los diálogos, y que entonces esto es un elemento fundamental o una premisa fundamental al considerar el estudio de cualquier proceso humano. Desde ahí estoy hablando. Entonces hice estudios del discurso, está este interés por la investigación. Algo que a lo mejor luego me preguntan es cómo se estudia el discurso en la psicología. Quien conozca planes y programas de estudio sabrá que es una ausencia importante. No hay una visión del papel o sea, no hay una visión sólida que se considere tan relevante como lo que yo voy a mencionar ahorita en los planes y programas de estudio de la carrera de psicología en México. Incluso yo diría que a nivel internacional se ve a veces como una habilidad, ¿no? La habilidad comunicativa, o se ve como una forma de referirnos con respecto al mundo. Pero esta visión que yo estoy mencionando y que es característica del construccionismo social y del construccionismo discursivo, donde nos hacemos seres humanos y nuestras acciones están coordinadas a partir de las prácticas discursivas o lingüísticas, no es el centro, o no predomina, pues, y no hay esta unidad o este tema o esta área en este sentido dentro de la psicología. De hecho, en la UNAM la carrera de psicología, aunque viene originalmente de la filosofía, se derivó más como una ciencia de la salud o una ciencia biológica, y por eso estamos aquí con químicos, con médicos, aquí y en las otras entidades, ¿no? De la UNAM. Bueno, tuve que formar aunque hice estudios, en esta ausencia yo tuve la fortuna de estar en algunas universidades donde me dejaron hacer mi propio plan de estudios. Como la línea que yo tenía de investigación y de trabajo no estaba dentro de mi área, o dentro de la carrera, en las áreas sociales sí, cosas diferentes. Por ejemplo, la UAM Xochimilco sí está dentro de las áreas sociales. La UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me dejaron moverme y buscar tutores, asesores. Entonces tuve trabajo directo con psicólogos sociales, con lingüistas, con algunos sociólogos, y fueron mis maestros, ¿no? O sea, me dejaron tomar clases con ellos. Entonces tengo una formación peculiar, diría yo, una como terapeuta sistémica, psicóloga, y la otra que me ha orientado dentro de lo que serían los estudios del discurso, ¿no? Y algunas nociones sociales. Ahorita vieron en la presentación que hice también, estuve en un área de comunicación y política. Entonces, eso es peculiar. Eso, creo que soy rara. Bueno, ahora, pero mi presentación es sobre lo que las prácticas discursivas nos dicen sobre lo que el construccionismo discursivo nos informa, nos orienta sobre nuestra práctica terapéutica. Entonces ahorita voy a hablar de esto dentro de la terapia. Cuando estaba en la década de los 90s, dentro de siempre estaba en constante formación, ¿no? Relacionándome con terapeutas, informándome en la terapia. Hubo no sé si históricamente ustedes ubican, yo diría que hay como dos momentos importantes en lo que es la terapia sistémica.
y lo que ahora se llama como terapias postestructuralistas o terapias postmodernas, que hay un giro, ¿no? Hay lo que le llaman el segundo giro lingüístico o el giro lingüístico en terapia, donde algunos terapeutas sistémicos que estaban, bueno, aquí voy a avanzar, algunos terapeutas sistémicos que están, o que estaban y están, algunos permanecieron ahí, cobijados dentro de una argumentación cibernética, por esta influencia de los trabajos de Gregory Bateson. Cuando ellos fueron de los primeros a empezar a identificar que las preguntas eran importantes en el contexto de la terapia, y que no nada más eran los sistemas de observación, lo digo así entre comillas, es algo muy complejo también, lo que se tenía que como que observar para poder hacer una intervención en el sistema familiar o en el sistema con el que estaba uno como terapeuta interviniendo, sino que las preguntas, el diálogo, la posición del terapeuta tenía mucho que ver con la secuencia de los procesos de intervención y con elementos de interpretación de las mismas preguntas o de los procesos de intercambio verbal, ¿no?, que se hacían. Y se da un giro hacia considerar a los sistemas humanos como sistemas lingüísticos. Estoy hablando de dos perspectivas, ¿no? Una, donde el terapeuta, perdón por si lo estoy simplificando, sé que hay gente aquí muy preparada, ¿no? Y lo tengo que simplificar mucho, pero lo voy a dividir así. Hay una visión de la terapia sistémica que se cobija dentro de las premisas de la cibernética de Gregory Bateson, donde las pautas se manejan como totalidades, pautas ecológicas de sistemas totales, donde las personas forman una parte de las entidades que conforman el mundo. Muchas de las explicaciones que se dan dentro de esta lectura cibernética tienen que ver con identificar la pauta y el proceso, como una acción de observación sobre lo que es. Por ejemplo, veo una familia en terapia y entonces lo que hacemos es observar las pautas de interacción y los procesos a partir de comunicación a partir de los cuales ellos, de la forma en que cómo se relacionan y cómo podemos explicar la formación de un problema o de un síntoma, como le quieran llamar, y hacer una intervención ahí. Y ahí tendríamos algunas terapias que son de corte estratégico, incluso estructurales, entendiendo la familia como una estructura, donde el terapeuta lo que hace es observar, pide descripciones de la pauta, y hay escuelas para hacer esto, diferentes versiones, donde la idea es crear pautas nuevas o romper las pautas, o llevar a un punto de interrupción de la pauta, donde el sistema familiar haga un cambio. ¿Sí? Eso es un poco dicho de manera muy práctica. Cuando se empieza a indagar sobre, o se hace evidente que las conversaciones, para algunos terapeutas que hacen investigación, que las conversaciones tienen mucho que ver en lo que va ocurriendo ahí, empieza a darse énfasis en los sistemas humanos como sistemas lingüísticos. De hecho, ahí hay un trabajo que fue premiado en finales de la década del 80, que se llama así, Los sistemas humanos como sistemas lingüísticos, de Harlene Anderson y Harry Bulishian. Y empieza a haber un debate entre cuál es el papel del lenguaje y de la comunicación como acción social interpretativa en estos sistemas que son como sistemas de observación. Y se da lo que llamo yo giro lingüístico. Algunos, políticamente, ¿no?, en los congresos y estas reuniones que se suelen hacer dentro del gremio de los terapeutas sistémicos, se deslindan de las premisas cibernéticas, ¿no?, le dan una patada al pesebre, ¿no?, y hacen alguna declaración como Bulishian, que dice, no usaré la metáfora cibernética porque me parece frívola. Yo ahí tengo una opinión, así lo dijo él. Hay esta crítica que yo creo que en muchos sentidos es infundada. También dicen que a Bateson mucha gente no le entendió, es una lectura compleja de la cibernética, y decían que la cibernética alejaba el fundamento básico de la relación humana, que era el lenguaje, la historia, el tiempo. Pareciera que las lecturas cibernéticas no son históricas ni son lingüísticas, y algunos dan este giro. Por ejemplo, de Shazer, ¿no?, que era muy cercano a la Escuela de Palo Alto y muy amigo de John Wickland, que fue el director o líder de ese grupo, que inicialmente, si ustedes revisan la obra de Steve Shazer, sus primeros libros, habla de la cibernética, de la teoría de la observación, del constructivismo. En sus últimos libros, él hablaba del postestructuralismo lingüístico, de los juegos del lenguaje,
Dice que la cibernética Batesoneana tiene un hueco, y dice que para él es una mejor explicación de lo que ocurre en terapia, tener una posición postestructuralista lingüística y ver que lo que ocurre en la terapia son juegos de lenguaje. Ahí hay una teoría filosófica fuerte también, que no voy a entrar en detalle, de Wittgenstein. Y bueno, está esto. A mí me toca, y a varios de los que estamos aquí, nos toca estar en esta transformación en los 90, ya estábamos trabajando, ya somos terapeutas, seguimos en formación también, pero ya nos ubicamos, ¿no? Decimos, somos del gremio de los terapeutas sistémicos, terapeutas familiares, y nos toca este debate. En esa época yo estoy haciendo mi tesis de la maestría, y un argumento que ellos tenían era que conversábamos distinto, ¿no? Que la manera en que entendíamos el lenguaje era distinta y que tenía implicaciones. Si eras tú un terapeuta estratégico, por ejemplo, de Palo Alto, ¿no? O ericksoniano, o si tú eras un terapeuta narrativo, dialógico, ¿no? Y dije, ¿será? ¿No? Pues yo voy a ver, ¿no? A ver si estos manejos, esta manera en que conversamos es diferente. Fíjense que si ustedes identifican cuando cruzaron área clínica o cuando están recibiendo formación como terapeutas, ¿qué tanto microanálisis se hace? No importa el enfoque, pueden ser conductistas, cognitivistas, psicoanalistas. ¿Qué tanto énfasis se hace y qué análisis se hace de lo que ocurre en ese espacio que parece de repente íntimo, privado de la terapia? En el enfoque sistémico no es ni íntimo ni privado, porque estamos acostumbrados a que nos graben, a estar en cámara de Gesell, a estar con trabajo de grupos, pero los terapeutas cognitivos conductuales o los psicoanalistas lo hacen en privado. De hecho, alguna vez estuve con algún docente como alumna psicoanalista y decía, no, es que no pueden oír, porque desarrolla paranoia en el paciente, no me pueden grabar, no nos pueden ver, ¿no? Y pues nos tenemos que quedar un poco con lo que él nos cuenta, ¿no? A diferencia del enfoque sistémico, que por su origen, pues trabajamos en cámara de observación, con videos, con grabaciones de audio, con equipos, o sea, fíjense cómo es, los escenarios también son interesantemente distintos. Bueno, entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer una tesis donde yo busque si hay esta diferencia entre los terapeutas sistémicos en los dos casos, o de origen sistémico, pero los que se adhieren más a las prácticas dialógicas, ¿no? a los sistemas humanos como sistemas lingüísticos, y a los terapeutas que se ubican más como estratégicos. Bueno, entonces, para hacerle caso a las diapositivas, porque creo muy diferente ritmo, estoy haciendo esta diferencia, ¿no? Entre las premisas del pensamiento sistémico cibernético y las premisas construccionistas. Aquí voy a hablar de que hay terapias construccionistas dentro de este mismo grupo de las dialógicas, conversacionales, narrativas. Lo que tienen en común para fines de la investigación, ¿no? Que uno puede abordar eso, es que ambas tendencias señalan que la realidad es construida. ¿Cómo es construida? Ya cambia, y hay cuestiones filosóficas interesantes, pero ¿qué es construida? Y yo diría también aquí, también pensando hay una ponencia, ¿no? Para mí no son ficciones, porque si es construida existe para alguien, ¿no? Ahí tendría algo interesante, pero no lo comenté ayer, después habrá oportunidad de comentarlo con el maestro Hugo. Otro aspecto común es que ocurren en la interacción, le puse lingüística o discursiva. También aquí quiero hacer una precisión. A lo mejor ya la dije. Lingüística se refiere, bueno, lo pongo así, porque se refiere a de que poseemos el don de la palabra, de que podemos hablar, ¿no? De que generamos un código, usamos un código que tiene un significado, un sentido, una referencia semántica, ¿no? Hacia los objetos del mundo. Pero también cuando lo pongo como discurso, ahí les cuento algo que aprendí. Para algunos lingüistas, y también hay tendencias como en la psicología, hablar de lenguaje como discurso implica lo que mencioné hace rato, acción humana. No es que hablamos y ya, o no es que tenemos la capacidad del uso de la palabra y del lenguaje, sino que también la desarrollamos y con ella participamos en el mundo. Entonces, cuando hablamos de discurso, algunos lingüistas pragmáticos o lingüistas aplicados, ¿no? La lingüística aplicada, habla de que son prácticas para dar sentido y que las palabras por sí solas no tienen un sentido, sino que tiene sentido por su uso, por cómo la usamos. Entonces aquí se va a poner de énfasis en que la situación en la que yo digo algo, o el contexto, ¿no? En el que digo algo, los espacios donde estamos cuando hablamos, también forman parte de las prácticas discursivas. ¿Sí? O sea, no es una entidad interna ni inherente al individuo, sino es relacional, espacial, situada, y en un nivel de análisis más amplio es cultural
e histórica. Bueno, y ahí desde ambas perspectivas también se resalta la importancia del contexto y o la situación. Bueno, también para hablar, van a ver más adelante que cuando se hace investigación de las conversaciones o del discurso que está fluyendo en un contexto terapéutico, yo recomiendo que se coloque uno, es algo que uno aprende, a ver la terapia como un dispositivo. Estoy usando un término de Michel Foucault para referirme a que es un espacio constituido políticamente llamado terapia, donde hay gente interesada en llamarle así, hay intereses de por medio, culturales, sociales, personales, económicos. Y bueno, y verlo desde ahí. También esta idea del dispositivo es como entra gente, ¿no?, a un espacio llamado terapia, con consultorio, clínica, donde quieran, y salen personas adaptadas o algo ocurre, ¿no?, en este tránsito. Algo ocurre. Entonces también me podrían preguntar cosas, ahí está fuerte eso. A algunos no nos gusta que nos digan que la terapia es un dispositivo, pero funciona, ¿no?, para cuestiones del orden social. Disminuir o ayudar a la gente a que no sufra, ¿no?, disminuir el sufrimiento psicológico, es una labor profesional muy noble desde mi punto de vista, pero también tenemos una función política dentro de lo que son los sistemas sociales, sistemas de salud, sistemas regulatorios. Bueno, entonces esa posición es importante para poder hacerlo. Bueno, entonces desde esta perspectiva, ¿qué implica, no?, lo que he estado diciendo hasta ahorita? Si la realidad es construida, ¿no?, realidad psicológica, el sufrimiento, la realidad humana es construida, pues esto va en contra de las premisas del positivismo y el pospositivismo, del modelo heredado. No puedo yo partir al hacer investigación de que voy a descubrir la verdad, ¿no?, de que mis resultados son objetivos, confiables, válidos, medibles, cuantificables, todo este rollo, ¿no?, que se lo saben, no estamos ahí, sino vamos a, incluso yo propongo esto de idea de juguemos un poco a hacer investigación sin quitarle la seriedad que tiene el que estamos generando datos. Entonces, bueno, no está en esta línea, nos tenemos que mover. Y entonces también necesitamos tener una posición flexible como investigadores o investigadoras, ¿no?, para hacer esto, porque vamos a generar preguntas que el modelo heredado o el modelo clásico de investigación no nos va a poder contestar. Por ejemplo, ahorita, si yo quiero trabajar con videos, en la APA, en el manual de la APA, por ejemplo, no viene cómo puedo presentar yo videos como datos. O si yo saco fotografías o uso fotogramas y quiero señalar el espacio o el movimiento, ¿no?, también eso, ¿no?, si yo quiero mostrar como una articulación gestual, ¿no?, de un paciente es relevante, y que no me lo va a representar simplemente una fotografía, porque es una secuencia de pasos donde hay una transformación coordinada verbalmente. Díganme qué diseño de investigación existe, ¿no?, que me diga para esto usa esto. Entonces tiene uno que crear, de acuerdo a las preguntas de investigación que tenemos, formas en las que podamos obtener respuestas, en la que podamos además informar, contribuir, colaborar, y que lo que yo estoy indagando como dato sea asequible también para alguien que quiera hacer investigación como esta. Bueno, entonces eso nos lleva a desarrollar métodos y procedimientos de investigación que nos permitan indagar lo que nos interesa. Aquí los sociólogos y algunos comunicólogos están un poco más avanzados que nosotros como psicólogos para abordar los fenómenos psicológicos de esta forma, o humanos, ¿no?, ya no diría psicológico, sino fenómeno humano de esta forma. También es entonces importante que cuando hacemos el análisis o estamos colocados desde aquí, pues tengamos un discurso coherente con las premisas. Yo de repente me encuentro con algunos psicólogos sistémicos que hacen investigación y aplicaron pruebas, ¿no? Digo, está bien. O hacen escalas o forman estas ideas de categorías y generan instrumentos para medir, ¿no? Yo digo, está bien. Nada más que para que lo expliques, lo argumentes dentro de las premisas construccionistas o cibernéticas, necesitas hacer un brinco, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo? Si me estás diciendo claridad cimentada, que en esta idea de objetividad, y vas a sacar perfiles de familia, ¿no? O algunos psicólogos famosos también estratégicos, ¿no? Voy a decir quién no, por ejemplo el trabajo, no voy a decir quién. Mejor no. Que hace diagnósticos, ¿no? Hace diagnósticos
y dice que son diagnósticos operativos, está bien, pero tienes que dar una buena argumentación para que dentro de las premisas de esta complejidad humana, donde el enfoque sistémico, por ejemplo, no es patologizante, no usa entidades diagnósticas, cuando digas que usas, por ejemplo, la fobia como una entidad operativa, ¿no? A ver, no es la fobia del DSM, ¿no? No es la fobia que está en los manuales de diagnóstico, sino es como se está entendiendo la fobia como una pauta y un patrón. Pero entonces, ¿para qué usas el término? Yo diría, ¿no? Porque finalmente le está dando, discursivamente trasciende, es que la intervención no sé cuál ayuda a las fobias, a la depresión, y entonces empieza otra vez como a encajonar. Pero bueno, entonces creo que es importante desarrollar un argumento coherente, en la medida de lo posible, ¿eh? Ahorita vamos a ver que esto nos lleva a tener un juego entre realidad y construcción, no ficción, no me gusta la palabra, realidad y construcción. La realidad entendida como algo separado de mí y la de construcción como algo en la que yo estoy participando en términos de lo que el mundo es. Bueno, ¿quién ha hecho algo de estos estudios? Por ahí está el guapo de Bradford Kinney, que desde la cibernética ha trabajado con marcos recursivos, análisis de marcos recursivos. Bueno, está Janet Bevin Babelas, que ella está en Canadá, no sé si la ubican, ella es una de las coautoras del libro de Pragmática o Teoría de la Comunicación Humana, este famoso libro. Cualquier terapeuta sistémico sabe que tiene que leer ese libro, es fundacional dentro del enfoque. Y ella actualmente es un grupo activo en la Universidad de Victoria, sí, me parece que sí, en Canadá, que está trabajando, sus primeros trabajos tuvieron que ver con este libro de Teoría de la Comunicación Humana como interacción, pero ahora ella está haciendo trabajos muy interesantes también desde el discurso multimodal, que ahorita voy a hablar un poco de eso. Yo encontré, cuando estaba buscando quién ha hecho estos estudios, encontré que en el Reino Unido, en la Universidad de Loughborough, había un grupo de psicólogos sociales que estaban analizando conversaciones. Yo encontré que había analistas de la conversación, pero no psicólogos. Pero cuando vi que había psicólogos, dije, de ahí soy, ¿no? Yo soy psicóloga, entonces necesito acercarme al trabajo que han hecho los psicólogos. Es el único grupo de psicólogos que ubico que han hecho análisis de la conversación y que, bueno, ellos están vivos, están vigentes, están muy fuertes ahorita en quienes estamos analizando esto y han hecho propuestas muy interesantes. Retoman trabajo de la sociología de Garfinkel, de la etnometodología de Garfinkel, de la sociología de Erving Goffman, de los estudios del discurso críticos hechos por algunos lingüistas. Bueno, finalmente también es multidisciplinario abordar esto. Uno tiene que incursionar en ámbitos distintos a la psicología, por lo que mencioné hace rato, por cuestiones de cómo se ha desarrollado la psicología como disciplina y como profesión. Bueno, entonces yo estoy un poco más colocada dentro de la psicología discursiva, que así se llama. Aquí hay una optativa en la FES Zaragoza, es la única dependencia también de la UNAM y creo que nacional, donde los psicólogos pueden, es optativa, donde los psicólogos pueden cursar esta materia, pero es un logro también que tenemos en el plan de estudios aquí. Para ir centrándonos, la psicología discursiva estudia cómo se da cuenta de lo psicológico en el discurso, en las prácticas de los psicólogos. Esto es cuando hablamos, ¿no? Cuando damos una conferencia, cuando estamos en un congreso, cuando escribimos, porque también aquí el discurso también opera como palabra escrita, puede ser analizada como palabra escrita, y en nuestras, por ejemplo, en la consulta o en espacios de atención o de acompañamiento, ¿no? A la psicología discursiva le interesa cómo damos cuenta del fenómeno psicológico, ya sea de trastornos, de procesos de cambio, de lo que llamamos terapia, de los argumentos que damos o las teorías que construimos cuando las comentamos o las escribimos. Nos interesa ver, cuando dice que existe tal trastorno, que existe tal problema, o que la intervención es de tal tipo, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo llevan a cabo en el discurso? Ya hablé de que a investigar la terapia desde esta posición implica manejar ciertas premisas que ya mencioné, y en este caso el discurso es el medio fundamental para la investigación y bueno, y para la acción. Ahí hay una vertiente crítica también que a lo mejor me da tiempo de mencionar al final,
Para algunos que consideran que estamos analizando las palabras, yo diría, ¿no? Cuando hablamos de discurso es mucho más complejo, pero tenemos que ceñirnos y hacer que el discurso sea analizable. Entonces tenemos que reducirlo a lo mejor a algunos elementos. Si estamos colocados, entonces vamos a estudiar el discurso en la terapia, ¿no? ¿Qué podemos analizar? Infinito, ¿no? Depende de qué te interesa, ¿no? Depende, yo diría, ¿quieres hacer análisis discursivo de tu práctica como psicólogo o de la práctica de la terapia? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué te interesa? Algunas de las preguntas que a mí me han interesado es, por ejemplo, cuando hice trabajo de campo en las unidades de atención y prevención a la violencia familiar. Ya no existen, ahora son las lunas. Bueno, no es lo mismo, pero ahora esas instancias se llaman lunas. Me interesaba, estas unidades tenían la premisa de sensibilizar principalmente a las mujeres. Originalmente fue un movimiento de género el que dio que se abrieran estas unidades, pero acabó siendo de familia, ¿no? Una cuestión política del PAN en esa época, ¿no? Que el PAN era quien estaba al gobierno. No aceptaron que fuera intervención de género, sino intervención familiar, porque se ubicaba que la violencia ocurría dentro de la familia. Fíjense, todo está, ¿no? Que no es política, no es estructural, sino está dentro de la familia, ¿no? Entonces, uno de sus principios era sensibilizar a las mujeres de que viven violencia, ¿no? De que las mujeres que denuncian a su pareja, que así está en la estructura, es porque viven violencia. Fíjense, es violencia familiar, pero viven violencia de pareja. Entonces, hay familia, pareja, género, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que yo tenía, una de las preguntas que tenía, la principal, era ¿cómo es esto de sensibilizar a las mujeres en las sesiones de terapia de que están viviendo violencia? O sea, ¿cómo lo hacen en su práctica de interacción discursiva, dialógica, ¿no? ¿Quiénes participan en esto? Esta es una pregunta. Hay que ir allá, no hay que meterse, hay que hacer trabajo de campo, grabar, ¿no? A ver si me dejaban videograbar, no me dejaban videograbar, solamente me dejaban grabar audios. Ahí hay limitaciones, ¿no? Por cuestiones legales, son denuncias, no me permitían manejar el rostro. Entonces tengo audios de voz, de palabra, de conversaciones. Y bueno, ¿y cómo le hacen, no? ¿Cómo saben que es violencia? Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo organiza eso. Depende de cómo nos posicionamos para hacer el análisis. Yo he visto que hay psicólogos que hacen el análisis que le llaman discursivo. Por ejemplo, el trabajo de Bradford Keeley, el de análisis de marcos recursivos, donde lo que analizan son los movimientos del terapeuta. Aunque analizan diálogos, lo que les interesa es ver cuáles son las acciones del terapeuta, qué preguntan, cómo preguntan, cómo hacen la intervención. Y su centro, aunque están dos personas por lo menos en la terapia, lo que les interesan son los turnos del terapeuta. No el fluido, ¿no? Entre terapeuta, consultantes, y lo que mapean o grafican son como las intervenciones. Y de repente el discurso del paciente queda un poco marginado, se ve más como respuesta a, no como participante de. También hay quien hace análisis crítico. Hay una chica de la Universidad Latina que nos acompaña, gente de allá de la Universidad Latina de Celaya, que está haciendo un análisis de cómo se refieren a los hombres y a las mujeres en sus textos, ¿no? Los terapeutas famosos. Y analizó la obra de Haley, la obra de Madanés, la obra de Shazer, la obra de Michael White, algunos libros, no todos, pero sí se puede. Ya tenemos también ahora recursos digitales para hacer un análisis amplio, ¿no? Con muchos datos, de cómo se refieren a hombres y mujeres los terapeutas cuando describen casos. Y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ella, bueno, estoy entrando en detalles, no voy a perder tiempo ahí, pero ella encuentra, por ejemplo, que los hombres son más referidos por su labor intelectual, su ocupación profesional, por su actividad como proveedor, y las mujeres más por su apariencia física y su condición emocional. Interesante, ¿no? Y está ahí, ella les puede enseñar dónde están y dónde dicen eso y cuáles son las palabras que usan para describirlas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les interesa investigar? Por ejemplo, terapia de pareja, ¿no? También esa es la posición. Se habla de ser sensible al género. Los terapeutas familiares y de pareja dicen deben ser sensibles al género. ¿Cómo manejas la noción de género en una conversación? El construccionismo exclusivo nos dice que eso es posible verlo en una conversación. Que hay palabras, términos, formas de relacionarse y de decir las cosas donde sí ocurre eso. Bueno, yo digo que sí, se puede. Depende también de la orientación analítica. Hay, por ejemplo, un grupo de analistas del discurso, por ejemplo, Theon Van Dijk, se escribe Van Dijk, mucho tiempo lo pronuncié yo así, suizo, me parece.
que él dice que la palabra hablada es un referente de un proceso cognitivo, ¿no? Que el proceso cognitivo se construye socialmente y relacionalmente, pero que lo único que tenemos para abordarlo es la palabra hablada con acción, pero lo ve como un referente de una incorporación cognitiva cultural. Bueno, eso es una teoría, eso ya es una cuestión teórica. O por ejemplo, el grupo de psicología discursiva de Lockwood dice: somos ontológicamente mudos respecto al con respecto a lo cognitivo. Si vamos a trabajar con la palabra, podemos decir que a lo mejor es cognición lo que estamos oyendo. Pero lo que tenemos como fenómeno, como dato asequible, pues es la palabra o la acción discursiva. Lo que se puede registrar. Me recuerda un poco a la caja negra de Skinner, ¿no? Pero bueno. Depende de los modos del discurso disponibles y de los registros disponibles. Yo mencioné hace rato que no me dejaban tener videos en las unidades de atención y prevención por cuestiones legales, y pues yo tenía audios, y lo que tengo son palabra hablada, grabada. En esa época yo usaba cintas, estas grabadoras de reportero. Ahora ya tenemos otros recursos muy bellos, ¿no? Recursos digitales. Y ahí yo lo que tenía eran turnos de habla, volumen, ¿no? No podía yo ver expresiones, tengo altibajos, turnos, robo de turnos. Bueno, entonces depende de qué tenemos. También depende de los formatos de transcripción. Ahorita les voy a enseñar algo sobre esto. Fíjense, bueno, ahorita detalle. Y de las unidades de análisis que nos interesen. Me interesa analizar turnos, me interesa analizar los temas de los que hablan, me interesa analizar qué dice cada quien, la retórica, ¿no? Cuáles son las versiones que van ganando, ¿no? en una conversación, si hay acciones de convencimiento, o me interesa, por ejemplo, hay análisis de los silencios, ¿no? Por ejemplo, en la hipnosis, ¿no? Cuando analizamos terapia ericksoniana, cómo ocurre, los silencios son bien interesantes, la manera en que el ritmo del hablante va ocurriendo. Fíjense ahorita lo que dice, ¿no? ¿Qué me interesa hablar? Y eso se puede registrar. La digitalización actual nos permite incluso tener un espectro de sonido donde veamos si está arrastrando, ¿no? Si hace, si baja la voz. Porque ahora empiezo a hablar más bajo y tu mente cada vez, ¿no? Eso se puede registrar y se puede analizar y se puede compartir. Ayer también hablaba yo con el trabajo de la maestra Jazmín sobre la ventaja de hacer transcripciones y tener los registros, porque tenemos evidencia basada en la práctica. Yo no necesito que me digan que la terapia sistémica funciona, puedo demostrar que funciona y además enseñar en microanálisis cómo es que funciona, ya que le llamamos que funciona y quién dice que funciona. Porque una cosa es que el terapeuta diga: sí, salió el caso, me salió muy bien, y otra que el consultante diga: sí, hice mi trabajo, o gracias al doctor, ¿no? Salí adelante. O sea, también a quién atribuye, ¿no? El cambio, eso también me interesa. Bueno, ¿qué aporta? Pues entonces democratización del dato, que es un término que utilizan los psicólogos discursivos. Se refiere a que podemos compartir y mostrar qué es lo que estoy analizando, cosa que no pasa, por ejemplo, con los análisis cuantitativos. Cuando yo lo que hago es convertir mi dato a número, se pierde el proceso natural o generado en la investigación y la indagación. Se pueden identificar formas en las que adquiere esa interacción discursiva para dar cuenta de algo, ¿no? Usarlo como evidencia de algo. Hay una reflexión epistémica. Yo cuando analizo mi propio trabajo, sí me sorprendo de ¿cómo dije eso? Yo dije eso, no me había dado cuenta. O mi consultante me dijo esto y yo no lo oí. Ocurre cosas ahí. O de esta posición política. Hace poco atendí a una persona que me dijo que no tenía un problema legal y después resultó que estaba denunciado por violencia. Y yo sabía que en los términos legales en los que desempeño mi práctica, aunque fuera mi consultante o mi paciente, yo le tenía que decir: lo que usted hizo es un delito. ¿Sí? Y dices: bueno, me está pidiendo apoyo y está queriendo manejar esto. Yo le tengo que decir que eso es un delito. ¿Cómo le digo que eso es un delito? De manera que no abandone la terapia tampoco. Y que tenga una responsabilidad y que yo también funcione políticamente en términos de que lo tienen que denunciar. O lo tengo que denunciar. Bueno, es una reflexión ética, tiene consecuencias para nuestras formas de relacionarnos con los consultantes.
Hay una reflexión sobre la complejidad estructural de la interacción humana y de la terapia como inserta en un proceso cultural y social. Genera conocimiento de algo, aporta posibilidades de supervisión y autosupervisión, y más, lo que se les ocurra. Entonces, bueno, aquí, ¿qué tipos de datos? Puse datos entre comillas, se construyen. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me dicen? ¿Cuánto me queda? 15 minutos libres. Ah, ok, libres. Preguntas. Ah, pues, gracias. Voy a querer mover un poco, pero bueno, a ver. Puse ahí esto, a lo mejor ya me han escuchado en otros trabajos en los que me han seguido. Hay un juego doble, digamos, ¿no? Si estamos haciendo ciencia, hablamos de investigación, la investigación es la manera en que se hace conocimiento dentro de la ciencia, ¿no? Y yo estoy diciendo que aunque no seguimos los preceptos y las premisas de la ciencia positivista o postpositivista, y que no seguimos los preceptos de esta idea de la realidad objetiva, ¿no? Donde hay que dar cuenta de la realidad objetiva, medible, cuantificable y todo esto, sí considero que esto es ciencia también, es entender la ciencia hermenéutica como un proceso interpretativo de generación de sentido y de aportar conocimiento también. Pero en ese sentido, cuando nosotros estamos trabajamos con datos, acá le llaman corpus o corpora en plural, pero voy a decir datos para que nos entendamos, porque es la manera en que los psicólogos nos enseñan a cómo se le llama a lo que capturamos cuando hacemos investigación. Entonces, hay un... ¿cómo me regreso? Sí, por favor. Vamos adelante ahora. Ahí. Hay un juego doble, ¿no? Donde vamos como investigadores, vamos a construir datos, vamos a trabajar con lo real, vamos a hacer que esta conversación o esto que quiero analizar, pues lo tengo que hacer dato, pues. Es como las nubes, ¿no? Que las clasifican por la forma, pero las nubes no están fijas nunca, se están moviendo. Entonces aquí estoy hablando de lo mismo, las conversaciones, los diálogos que la gente tiene están vivos, ¿no? Entre comillas, se mueven, y entonces lo que vamos a hacer es pasmarlos, ¿no? Detenerlos. Pero bueno, entonces tenemos una interacción original, una consulta, ¿no? Terapeuta-paciente o terapeuta-consultante, terapeuta-usuario, como quieran llamar, las palabras sí tienen importancia. Tenemos una grabación, ¿no? Que se genera, para poderlo hacer dato hay que grabarlo, pero la grabación no es suficiente, la tenemos que transcribir, ¿no? Hacer una transcripción y tenemos un resultado ahí, ¿no? En ese proceso. Entonces lo que fue la conversación original, o natural como también le llaman, se volvió dato, ¿no? Ya es algo que podemos analizar. Lo que quiero resaltar dentro de la construcción, en el construccionismo, es que las acciones que realizamos nosotros y los dispositivos que utilizamos están transformando la interacción original. Ajá. Por ejemplo, yo les dije, fui a las UABIs, en unidades de atención y prevención a la violencia, y grabé la terapia de grupo de hombres y mujeres. Y les enseño el audio. El audio no es eso que ocurre ahí. Ajá. La grabación en el audio es una transformación que hice sobre el evento original para poderlo analizar y convertirlo en dato. Y ahora con la digitalización, pues ya nos damos cuenta de que una grabadora de reportero con cinta magnética no me graba con la misma calidad, ¿no? Que una grabadora digital, y depende de dónde la ponga, ¿no? Si está en el centro, si está en medio, si está cerca. Los que usan cámara de GSM y tienen cámaras y tenemos videos, saben que la cámara puesta arriba, ¿no? No es lo mismo que puesta de lado, que puesta de frente, que tener dos cámaras. Y eso de repente no lo consideran los investigadores. O, por ejemplo, si analizamos la historia del paciente, la historia que cuenta, y no indagamos qué preguntas se le hicieron para que él dijera eso, ¿no? Y quitamos las preguntas del terapeuta y solamente dejamos la historia del paciente, ¿no? Estamos transformando el dato. Hay razones para que alguien haga eso. O sea, si ustedes tienen clara la pregunta de investigación y no les interesa lo que diga el terapeuta en sus análisis, está bien, pero hay que percatarse de que eso es una transformación de la interacción y que obedece a los fines e intereses del investigador. ¿Sí? Entonces ahí ese es el parte del posicionamiento que yo mencionaba hace rato, tener claro todo esto. Yo creo que ocurre en toda la ciencia, ¿eh? Cualquier fenómeno que está siendo indagado y observado es transformado. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? ¿Sí? Cuando yo quiero observar un dato, cuando lo hago dato, estoy transformando el evento o el fenómeno. Bueno, algunos ejemplos, y aquí es donde quiero platicar un poquito con ustedes. A ver qué ven, ¿no? Bueno. 10 minutos. Ok. Voy a agarrar el micrófono de allá y voy a pararme. Voy a mover un poco. ¿Se ve bien?
Bueno, ¿ya? ¿Sí, verdad? Aquí no, cuando yo empecé a buscar quién ha hecho análisis de las conversaciones, me encontré con que hacían análisis de turnos de habla. Aquí no me interesa, bueno, yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué notan ustedes? Tengo grabaciones, estas son ejemplos de transcripciones. Lo que está... No, pero pues me parece, por favor. Sí, claro. Aquí tenemos la transcripción de una conversación en terapia. Esta también es una transcripción de una conversación en terapia. Y solamente con negro están los turnos de habla del terapeuta y con verde los turnos de habla del consultante. Ajá. Es un ejemplo, obviamente es más complejo, pero agarré. Y son de transcripciones originales. ¿Qué pueden decir sobre cómo están organizados los turnos de habla en una y en otra? Ajá. El tiempo, ¿no? El contenido es mucho más largo acá, bueno, en medio. Acá es como más continua la interacción y de este lado pues habla más el terapeuta, ¿no? O sea, también... Ajá. Si lo negro es el habla del terapeuta acá, que no es un terapeuta que habla mucho, ¿no? Y esto es una regularidad en esta transcripción. Al principio, si nosotros nos interesa cómo inicia una sesión de terapia, a lo mejor encontramos más una forma de este tipo porque se hace el contrato, la pregunta, la toma de datos y todo así. Pero esto ya son del proceso de intervención. Ahí tenemos un terapeuta que habla mucho y un paciente que habla poco. Ahorita yo por eso tiendo a decir paciente, pero entiéndanme por favor consultante, usuario, persona que solicita el servicio. Dice Michael Pay, aunque te tardes más, ¿no? Porque tiene historia la palabra paciente, la historia como persona que solicita el servicio. Bueno, sí, ¿quieres decir algo? Sí, es que me parece que en el caso de la izquierda es más una entrevista y en el caso de la derecha es más un diálogo. O sea, el intercambio de ideas tiende a ser diferente cuando tú preguntas y te responden a lo que creen que quieres saber, y mediante el discurso puedes extenderte un poco más acerca de lo que quieres preguntar, interactuando lingüísticamente diferente, y entonces tu interlocutor tiende a explayarse más en cuanto a lo que te responde desde la perspectiva de lo que él cree que tú quieres saber y lo que cree que quiere escuchar en tu respuesta. Bueno, ok, dependiendo también de la posición de ustedes es como lo que ven, ¿no? Pero yo diría también que cuidar hacer sobreinterpretación de repente. Vámonos, lo que sí vemos, yo se lo diría así, ¿no? Está bien, es correcto, pues, pero quiero resaltar algunas cosas en el análisis. Lo que aquí vemos es, como mencionaron, que los turnos de habla, si me voy a turnos de habla, aquí los turnos de habla son cortos, ¿no? Y ocurren pronto en el tiempo, como mencionaron. Algunos dicen que esto es un diálogo, en términos de los estudios también de los lingüistas sobre lo que entienden ellos por diálogo. Aquí, si hablamos de una estructura relacional, por lo menos aquí los dos tienen más o menos un derecho de usar sus turnos de manera equilibrada, ¿no? Políticamente, aquí yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen y qué hacen con sus turnos? Hay que ver. Ajá, porque en habla de terapia es yo hablo pero yo te pregunto. Ajá, y tú hablas pero tú me respondes. Ajá. Y ahora si yo tuviera lo puse así a propósito con negro y verde para que no vieran qué dice, ¿no? Pero ahorita les voy a enseñar hasta donde sí se puede ver qué dice. Cuando yo hablo y te pregunto, ¿de qué pregunto? Ajá. En la terapia se pregunta sobre la vida del otro. O sea, el terapeuta, sus preguntas son sobre la vida del otro. Y los turnos del otro son sobre su vida, no preguntas sobre mi vida. Ajá. Ahora, si estamos hablando de enfoques terapéuticos, es ¿qué forma tienen las preguntas que me hacen? Ajá. Me está preguntando, no hiciste tu papeleo anoche. Y puede ser un reclamo, ¿no? O puede ser una pregunta que interviene, o puede ser una pregunta de curiosidad, pero esto no me lo permitía, ¿no? Hacer un análisis de turnos me permite saber nada más cómo está estructurado políticamente el derecho de tomar la palabra. Allá, no sé si es el derecho, bueno, sí podría hablar políticamente del derecho. Les voy a contar algo de esto. El terapeuta es el mismo. Estas transcripciones son de Bill O'Hanlon, de oportunidades que hemos tenido de escucharlo y de que él ha hecho demostraciones o sesiones de terapia. Acá, él está llevando a cabo una terapia centrada en soluciones desde el modelo de De Schaeffer. Allá, está haciendo hipnosis.
interesante, ¿no? Ese es un estilo de turnos en una terapia ericksoniana estilo Hahn. Las dos son interventivas y están bien bonitas las dos sesiones, a mí me encanta. Y lo que hace es artístico para mí, lo que hace con el uso de la palabra. En las dos hay cambio. Pero ¿cómo lo hace? ¿Y qué dicen? Que cambia mucho y es la misma persona. ¿Sí? Bueno, es O'Hanlon, quien lo conoce, pues es un artista de la terapia, ¿no? Es un lujo poder moverse de ser terapeuta orientado hacia la solución. Pero ahí está el modelo centrado en el estilo que usa. Y además que yo diga que eso es terapia centrada en soluciones, no nada más es que la diga, ¿no? Lo que estoy señalando es que en la transcripción se puede ver. Si un terapeuta dice que está haciendo terapia centrada en soluciones y tenemos la transcripción, se puede ver en los turnos de habla que está aplicando un modelo. Puedo marcar las preguntas que está usando. También puedo ver las que se alejan del modelo, porque si ocurre, hay preguntas que no tienen que ver con el modelo. Por eso decía también que se puede usar de supervisión y ver, bueno, qué arroja esto que no son los movimientos de este tipo de terapia, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso. Este es uno de las... Este ya lo he presentado en otros lados con otras intenciones, o sea, otros fines. Y yo les decía, ¿qué hacen cuando hablan? Esta es una transcripción, son dos fragmentos cortos de una de las sesiones de las wabis que mencionaba. Y precisamente lo escogí porque aquí hay una negociación, eso de negociaciones entre comillas, ¿no? Porque políticamente, aunque hablemos de enfoques colaborativos y enfoques dialógicos y toda esta cuestión que defienden algunos terapeutas más hermenéuticos y centrados en el diálogo, cuando una persona te consulta y va a una clínica o a un centro de atención, es tu espacio. Y van a consultar a alguien que consideran un experto, o son enviados, porque en el sistema judicial, pues algunos tienen que ir a terapia. Entonces el psicólogo no es alguien neutral, buena onda, que te da la palabra, que va a hablar contigo nada más, sino que tiene un papel político. Por ejemplo, acá el mismo psicólogo es el perito y levanta los documentos que tienen que ver con el curso que lleve la denuncia de las mujeres o de los hombres. Entonces, no es neutral. Esta idea de la neutralidad es una ingenuidad, ¿no? Aunque uno quiera, o sea, ni siquiera está en manos de nosotros. Sí podemos jugar y podemos tener formas de participación en la que se procure tener una conversación más horizontal, ¿no? Más colaborativa, pero no depende de nosotros que eso ocurra completamente. Entonces, bueno, aquí yo lo que quiero resaltar, por ejemplo, tengo audio, no les puedo mostrar el audio, pero bueno, no, sí lo puedo, pero no lo puse. Pero aquí tenemos la transcripción como materia de análisis. Y aquí algo para mí muy interesante es, bueno, pueden ver, están los números, ¿no? Es importante tener los números para tener un referente de dónde está el dato. Esto es un artificio la gente no habla contando, ¿no? Las líneas que lleva hablando, ¿no? Es una estrategia para el análisis. Pero aquí también tenemos, si ustedes pueden ver al final, vienen algunos simbolitos. No es lo mismo transcribir palabra hablada, ¿no? No es lo mismo oírla que transcribirla. Aquí los símbolos, en los códigos jeffersonianos, así se llaman, se utilizan para marcar cómo dijo alguien algo o qué ocurre en los turnos. Por ejemplo, los corchetes nos señalan que aquí hay traslape, que hay interrupción. Cuando ven estos corchetes aquí, donde acá, aunque están aquí arriba, quiere decir que bueno, aquí lo puse mal, pero no, perdón, bueno, aquí está clarito. Estos corchetes, junto con estas del mismo, indica que se encima que hablaban al mismo tiempo. ¿Te puedes avanzar la actividad? Sí, quiero ver, enseñarles otros. Acá también hay otro traslape. Y algunas personas como Anita Pomeranz señalan que cuando uno está en un diálogo institucional, esto ocurrió en una unidad de atención, es una conversación de un psicólogo con una usuaria, los traslapes a veces son para robar turnos, son para interrumpir. Y en esta conversación yo noto que el terapeuta interrumpe mucho a la usuaria. Y ¿te puedes regresar? Yo diría que hay una estrategia por parte del terapeuta de hacer preguntas de manera que él no va a dejar de hacer la pregunta hasta que la usuaria no esté de acuerdo con él.
¿sí? Aquí la usuaria está comentando una experiencia, bueno, comentó antes de estos fragmentos, comentó una experiencia que ella calificaba como violencia. Y el terapeuta entonces, ante el grupo de otras mujeres que estaban ahí, la entrevista, para que las demás mujeres escuchen la vivencia que ella tuvo de violencia. Por cuestiones de tiempo voy a adelantar, pero quería resaltar aquí que hay códigos de transcripción para poder señalar, cuando no tenemos el audio compartido, o bueno, para fines analíticos, señalar, por ejemplo, si lo dijo bajito, si hubo robo de turnos, si hay traslapes, si bajó la voz, o sea, hay códigos para hacer eso, es una tarea. Bueno, ahí les pongo, las acciones en los turnos indican algo del orden de la interacción, siempre lo va a indicar. Aquí hay una dominancia del terapeuta en términos del tema que él está imponiendo, ahorita lo voy a mostrar con otra tablita. Aquí él habla del terapeuta, bueno, él habla entre las personas, nos señala algo sobre la institucionalidad de esta conversación, ahorita también voy a mostrar. ¿Es suficiente para saberlo en una secuencia de habla? Yo diría que no, ahí necesitamos más información, como todo esto que les dije, ¿no? Es una conversación que ocurrió en una unidad de atención y prevención a la violencia familiar entre un terapeuta y una mujer que había hecho una denuncia en contra de su esposo por violencia. Pues les tengo que decir eso para tener ciertos marcos, aunque sí podríamos identificar algunos de estos aspectos en la conversación cuando la analizamos. Bueno, me puedo ir con la retórica, cosa que el análisis por turnos no me permitía indagar. Cuando yo empecé a hacer búsqueda de quién analizaba conversaciones, me di cuenta que algunos iban solamente por el orden de los turnos, por lo que llaman pares adyacentes y que es cómo se coordinan los hablantes para hacer algo, ¿no? En este caso terapia, pero no veía de qué hablaban, ¿no? O sea, yo no encontraba en el análisis de turnos de qué habla cada quien. Entonces, la escuela de la psicología discursiva de Potter, Betterer, los autores que están por ahí en las fotos, sí hacen esta propuesta de hacer el análisis retórico. Por retórica, entendamos qué versiones del mundo están aquí en pugna, y cuáles están predominando y cuáles están apagando, o cuáles dominan en el contexto de la interacción hablada y cuáles quedan ahí como que medio que salieron, ¿no? Entonces aquí lo hago de una manera resumida. Si nos fijamos solamente en el lado de la izquierda, si hacemos análisis retórico, podemos ver, por ejemplo, que el terapeuta dice, él lanza la primera piedra. Es metáfora, pero esta frase de él está estableciendo causalidad. Y está usando la metáfora piedra, o sea, en el contexto de lo que estoy señalando. Es una metáfora de violencia, de agresión, que es un término que ellos utilizan ahí en una conversación. Pero cuando el terapeuta dice esto él empieza, ¿no? En la conversación le está diciendo a ella, él empieza. Pero tú dices, ¿no? Tú dijiste que no lo digo yo, dices tú. Pero cuando el terapeuta selecciona palabras de la consultante o de la usuaria para reproducirlas, él está enfatizando una secuencia y no otra. Bueno, igual seguimos el lado izquierdo. Fíjense, aquí es bien interesante que no sé si alguien lo alcanzó a leer, pero dice, él te cuestiona. ¿Cómo te sientes cuando él te cuestiona? ¿Es difícil que él te cuestione? ¿Te incomoda que él te cuestione? ¿No sientes como una agresión? Bueno, aquí, fíjense aquí, hay un buen rato que el terapeuta le está preguntando, ¿te cuestiona? ¿Cómo te cuestiona? ¿No te molesta? ¿No es una agresión para ti? ¿No te incomoda? Y él está hablando de eso. En la ley que ellos utilizaban, y la siguen utilizando ahora en las runas, es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y el cuestionamiento está tipificado como una forma de violencia psicológica. El terapeuta sabe eso. Y entonces, cuando ella habla de que él la cuestiona para platicar la experiencia de violencia, pues el terapeuta, desde mi interpretación, conociendo esta lógica de la institución y los preceptos que ellos siguen, pues para él cuestionar es violencia. Pero qué interesante para ella, ¿no? Porque miren, si vemos que le contesta a ella, de manera resumida, ella le dice, es que tengo memoria. Él dice, ¿no te molesta que te cuestione? Y ella dice, tengo buena memoria. Lo que yo creo, aquí está, que tener cuidado, ¿no? Lo que me parece es que ella está entendiendo que le cuestiona, como preguntarle datos o pedirle información, y ella dice, es que me puede cuestionar porque no me acuerdo, ¿no? ¿Sí? Ella no está en el mismo ritmo, ¿no? De que cuestionarle sea violencia.
Y luego dice, no te sientes, ¿cómo te sientes cuando él te cuestiona? No están los turnos exactos aquí, pero vale, ¿no? Más o menos. Y dices que él quería hablar con ella, con la niña, ¿no? O sea, me pregunta por ella, me dice dónde está, dónde fue, que no estuvieron, ¿no? Porque él quería hablar con ella. O sea, el terapeuta sigue en el rollo de que esto es violencia, y ella dice, no, pues es que él quiere saber de ella, ¿no? Y pues yo le respondo, ¿no? Está en otro rollo, ella va a estar en otro lugar. Y luego le dice, ¿no te incomoda? Y dice, no. Ajá, no me incomoda, para ella no hay molestia. Y el terapeuta dice, ¿pero cómo? Y le dice, ¿no te sientes mal? ¿No es para ti una agresión? Y ella le dice, no. Ajá. Fíjense, si yo solamente me analizo lo que hace el terapeuta, yo sé que está haciendo una intervención política, sensible a género, usando la ley, pero ella no está ahí. Sí está conversando con él, pero para ella esa conversación va en otro sentido. Y entonces el terapeuta intensifica, ¿no?, su participación y le dice, él dice, bueno, me voy acá por más rápido. Ay, no veo bien. Él dice, él te dice que para qué estás haciendo pendejadas. Ajá, ¿no? Y entonces ella, eso ya es una agresión, y ella dice, sí, ¿no? Y le cuenta, ¿no? Fueron años donde nunca hubo una grosería. Ella no dice pendejadas o no repite la palabra. Ajá. Por ahí alguien me dijo, eso también es violencia institucional, ¿no? Porque él tiene que recurrir a repetir una expresión que para ella sí fue violenta, que sí fue una agresión, para que ella acepte que sí está siendo violentada. Ajá, está duro eso, ¿no? Es terapéutico tal vez, está orientado, pero está fuerte, ¿no? Y aquí es interesante la transcripción, ella hace y carraspea, ¿no? Así hasta como para hablar, se aclara la voz. Ahí esos elementos también son importantes en el discurso. Y ella cuenta una breve, ¿no? Toda la familia y amistades se sorprendieron cuando supieron que él tenía otra persona. Y me empezó a faltar al respeto. Aquí hay otro tema. Y el terapeuta dice, de acuerdo, gracias, y se va, ¿no? Bueno, o sea, dice, aquí acabamos, y se va como. Ella empieza aquí a hablar de algo que es importante para ella, y de lo que para ella sí es agresión. Pero como ya acordaron que decirle groserías es una acción de violencia, el terapeuta institucionalmente ya cubrió su objetivo, ¿no? Yo diría, a lo mejor aquí en mi ojo clínico, mi sensibilidad clínica, esto es importante para ella, o sea, el tema de la infidelidad y que para ella eso es una falta de respeto y que ya no se tocan. Bueno, a mí en lo personal me deja así como, ¿qué pasa en esta conversación? Y ahí está la cuestión ética, política, temática, de la horizontalidad, o de, yo voy y hago una intervención y estoy satisfecha, ¿no? Pero está satisfecha la persona con los temas que estamos tratando. Por ejemplo, ustedes saben, que me conocen, que me gusta mucho la terapia centrada en soluciones. O por ahí un compañero de Iztacala dice que son conversaciones optimistas. Ajá. Yo no estaría de acuerdo con este término, pero sí me parece que a veces, por ejemplo, en la terapia centrada en soluciones, por llevar a la persona a hablar de los futuros preferidos y de los cambios hacia el presente y al futuro, hay temas que son relevantes cultural, política y personalmente, que forman parte del problema de la experiencia de la persona y que se apagan, porque desde la teoría de la terapia centrada en soluciones, no es necesario hablar del problema para resolver la queja. Ajá. Y entonces podríamos como tomar turnos en los que la persona me habla del sufrimiento y uno, sí, ¿y cómo le gustaría a usted que fuera? ¿No? Y tal vez políticamente en una interacción humana, terapéutica, es relevante que escuchemos aquello que le aplique a la persona, aunque yo sea terapeuta central en soluciones, y a lo mejor dar espacios y conversar un poco más con ella sobre eso. Pero bueno, es una crítica que hago desde acá. Me encanta la terapia central en soluciones, me parece muy rápida, muy efectiva. O bueno, ya estoy en titular, quería mostrarles más, pero creo que con esas probaditas, bueno, una última, es que quería poner esta, porque ahora el análisis que se está haciendo como discurso, y gracias al desarrollo tecnológico que tenemos de cómo capturar ahora video y tener registros digitales, nos permite tener múltiples modos de discurso, que no nada más es los turnos de habla, no nada más es la palabra, sino podemos realizar gestualidad. Babenas, que la mencioné hace rato, y ahora algunos sociólogos del análisis de la videohermenéutica y de los datos visuales para la investigación, están haciendo también análisis de las... Bueno, Ekman, por ejemplo, Paul Ekman ya tiene tiempo haciendo análisis de las expresiones, y podemos hacer múltiple, al mismo tiempo tener qué dijo, cómo dijo, quién dijo, en qué turno lo dijo y cómo se ve cuando lo dijo, y incluso el cuerpo, ¿no? Aquí nada más está la cara, y esto es una sesión de terapia narrativa trabajando externalización, donde la persona hizo una máscara, yo estoy hablando con la máscara, que la trae puesta la usuaria,
Y es muy interesante que podemos analizar el discurso en el cuerpo, no como una forma de hablar o que salga por la boca o interactuar con nadie, sino el discurso del cuerpo en el espacio con el otro. Ya, gracias. Y abrimos un breve espacio para poder hacer preguntas. Acá ya tenemos un primer participante. Te doy el micrófono. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias por su presentación. ¿Quién es? Acá estoy. Gracias. Es un honor escucharla. Tengo una pregunta. En este sentido, ante el análisis que propone hacer ante la transcripción, cuando usted lo hace, escucha la parte comunicacional, digital y análoga. En el momento que yo lo leo, obviamente ya no está la parte digital. ¿Eso no cambiaría también el contexto a la lectura? Sí, yo recomiendo que se haga una transcripción multimodal. Que no nada más tengas la palabra hablada y el espacio audible transcrito, ¿no? Sino que de ser posible tengas ya sea el audio o el video y que lo puedas tú analizar. De manera, como lo mencioné ahorita, en unidades de tiempo tú puedes hacer un análisis horizontal, ¿no? Por tiempo, de qué está ocurriendo en una unidad de tiempo en diferentes modos de la expresión del discurso, o unidades de significado, podría llamarle así. Tendría que darse todo en este sentido, no nada más la transcripción. Mira, es que eso de todo, lo que puedas, ¿no? O lo que sea relevante para tu pregunta de investigación. Es un fenómeno complejo. Representar todo no es muy complicado, porque los sistemas de registro, la foto, el video, la cámara, la grabadora, es limitado también. Hay quien dice, ¿cómo registro lo que siento, no? O los olores, ¿no? Antes abrí el rascahuel, ya no he visto eso, ¿no? Ya hay gente que puede reproducir olores, ¿no? También forma parte del contexto de interpretación. Lo que se pueda, pues. La idea es que tú generes un dato que sea posible de analizar. Y si tú vas a hablar de discurso, yo lo sugiero que sea multimodal, por lo menos que tengas dos modos de presentación. ¿Me permite una segunda? Claro, bueno, de tiempo. En esta parte del análisis que me parece fabuloso ante el habla del terapeuta se vuelve un poco, o más bien no, me parece que de repente se vuelve como supervisión, tanto como dijo usted, ante el objetivo, si queremos ver el objetivo del terapeuta, cómo trabaja, o lo que dice el paciente, ahí tendrá lo que dijo usted ante el objetivo. ¿Cómo lo utiliza usted en la parte sistémica? Después de la transcripción, después del análisis. Gracias. Bueno, depende para qué lo quiera. Si estoy como docente, es una herramienta riquísima. Ayer la maestra Jazmín presentó, no sé si le escuchaste, lo de los expedientes digitales como elementos didácticos. Es interesante, por ejemplo, que si yo soy la terapeuta y los alumnos transcriben, ¿no? Me ayuden ellos a identificar qué hice, si se ve el modelo, de cómo a veces te dicen, es que sí entiendo el modelo, pero ¿cómo preguntas? Entonces pueden volver ejemplos, ¿no? De preguntas. O si ellos se transcriben, yo recomiendo, incluso ustedes en su casa, grábense la comida, de qué hablan y cómo hablan con quien están, de qué dicen y qué espacio le dan al otro, ¿no? Y cómo lo hacen, qué predomina, cuál es la versión del mundo que se está construyendo en este desayuno. Háganlo, muy interesante, bien interesante. Incluso son a veces intervenciones en unas escuelas estratégicas, grábate y a ver, me traes la pauta, ¿no? Y ahí te la pauta, ¿no? Bueno, pero si estoy haciendo investigación, a mí mejor me interesa, por ejemplo, en el caso de las UABI, cómo se mueven políticamente los participantes a nivel institucional en un tema de violencia, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están interviniendo? ¿Qué tiene que ver con la dinámica estructural del país, de las zonas, o con la gente que va a esos centros con una denuncia? También hay quien hace análisis de esto, me han invitado, pero no lo he ido, a peritajes, ¿no? La forma de que se construyen los testimonios y las indagatorias en los juicios orales, por ejemplo. También muy interesante cómo se constituye el delito o ¿cómo se dice? La disolución del delito a partir de los juegos que hay de la interacción entre los participantes, ¿no? Depende de como investigador, por eso mencionaba, depende de como investigador qué quieras hacer con eso. Entonces la pregunta que te haces de qué voy a indagar y para qué y con qué fines, también qué uso le voy a dar a esto,
guían tu metodología, los modos de análisis, cómo vas a hacer tu transcripción, a qué le das peso, qué vas a marcar, en qué vas a centrar tu mirada, y también qué cosas podrían estar aquí que no estoy viendo, ¿no? También entrar un poco con una mirada desinteresada y ver, ¿hay algo más aquí que sea interesante y que yo por mi pregunta no estoy viendo? Así es. Hola. ¿Sí me escucho? No soy muy buena con el micrófono, así. Tengo una duda, pregunta. A raíz de la generación de mayor contenido digital, las personas hemos desarrollado cierto histrionismo a la hora de contar la historia, más de por cómo lo estamos contando, y le damos más peso al cómo vamos a quedar personalmente después de contarlo. ¿Cómo podemos contrarrestar esa interferencia del histrionismo del consultante a la hora de que está siendo videograbado o está transmitiendo ahora con la terapia en línea, de que está siendo visto a través de las cámaras? O sea, esta cámara como un ente presente que nos está registrando y está... No sé si me estoy dando el... Sí. Bueno, estoy entendiendo algo. Okay. Hay malentendidos también en esto. Sí, yo soy medio malo para explicar. A ver, es que, por ejemplo, haciendo un símil, las personas actúan diferente en su vida diaria, fuera de cuadro, que cuando uno les pone una cámara enfrente, inmediatamente viene a la pose, como cuando van a tomar una foto a alguien. Y está sucediendo lo mismo a la hora del discurso. O sea, no es lo mismo cuando estás hablando con una persona y no está siendo grabado que cuando hay una cámara de por medio o una cámara presente. El histrionismo de las personas sale a flote y entonces comienzan a hacer un yo que no es el real, digámoslo así. ¿Cómo podemos captar o analizar ese histrionismo de las personas en el momento terapéutico? Bueno, aquí les decía que un conflicto que tenemos es que no creemos en las esencias, ¿no? O que no creemos en esta cuestión de la realidad, y que objetiva o en la lógica un poco de lo que me estás preguntando, no hay un yo auténtico y único individual, sino que lo que tienes que hacer es asumir que en el contexto de la situación, de la interacción que tienes, cámara, video, lo que estés usando, eso forma parte de quién es esa persona en esa situación contigo. Saber que eso es el contexto de construcción del significado y la manera en la que la persona con su identidad se muestra en esas condiciones. Y lo debes asumir como parte del proceso. No es algo que haya que quitar. No son variables extrañas, no es algo que invada. Es parte del contexto relacional de una persona y de cómo se presenta su identidad en esa situación. Y hay que asumir. Eso es lo que tienes. No hay nada en el fondo, no hay nada oculto. Bueno, y si lo hay. Porque incluso se ha notado en la intervención en GESEL, en la interacción terapéutica, muchas veces lo que yo decía es, la interferencia no solo viene por parte del consultante, muchas veces también el psicólogo o el terapeuta genera esta personalidad de estoy siendo visto y estoy tratando, lo que veíamos en la lámina que nos presentó. O sea, muchas veces el psicólogo también, sobre todo cuando uno es estudiante, en la cámara de GESEL, que nos está viendo el equipo terapéutico de los profesores, nuestra interacción es diferente. ¿Cómo podemos captar más bien, cómo contrarrestar? Es que creo que ya me hice bolas. ¿Cómo se puede hacer una interacción más honesta, lo voy a llamar así por no tener una mejor palabra, entre el terapeuta y el psicólogo para llegar a un mejor resultado, quitando la interferencia del medio digital? No sé. Mira, algunos que pensando en la terapia que suponen esta idea de la horizontalidad y de la flexibilidad y de aquí que todos tenemos el mismo derecho, democratizar el espacio, lo que hacen es meter gente, quitar el espejo. Pero, o sea, tú quitas una cosa pero ocurre otra. Y finalmente son otros procesos, ¿no? Yo mencionaba el estar solos, por ejemplo, cara a cara, tú solo y el terapeuta. Tiene las mismas características de datos potencialmente analizables que en una donde tú estás en una terapia de grupo con 15 personas. No en términos de lo que ocurre cambia, pero lo que puedes analizar es, entre comillas, lo mismo, ¿no?
Ahí mencioné también que se puede estudiar las cuestiones de la expresión. Ahorita estoy tomando un curso sobre análisis de la expresión de la emoción, expresión facial, también hay sobre expresión corporal, porque me interesaba ver cómo quien analiza eso lo registra como un dato visible, ¿no? Y que se puede considerar en el manejo de las expresiones. Imagínate también la expresión coordinada, ¿no? Cuando yo hago así, ¿tú qué haces, no? ¿Sí? Y si somos dos, ok, pues somos 3, 4, 5, ¿cuántas cámaras tengo? Y a lo mejor es así, pero las manos están así, ¿no? No sé, es complejo. O sea, yo les dije, les voy a decir algo, voy a tratar de expresar algo de una manera sencilla, de algo que es muy complejo. La idea es que ¿qué quieres analizar? ¿Para qué? Y si vas a intervenir, ¿con qué fin? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Qué persigues? Aquí, ¿para los intereses de quién estás trabajando? Vamos con una más, por favor. Nada más es para complementar un poquito lo que preguntaba el compañero. No sé si tenga yo razón también. Voy a hablar desde mi experiencia de qué tanto no te afecta cuando te están videograbando y todo esto. Y yo creo que tiene que ver con el interés sincero de la atención que le pones al consultante, de la intención que tienes en ayudarle. Hay ocasiones en que, y hasta lo hemos visto, ¿no? Cuando nos están videograbando y todo esto, hasta se te olvida que te están videograbando y hasta dices, ay, se me olvidó que me estaban videograbando. Entonces yo creo que si te preparas un poquito a lo mejor con la sesión o ves, en este caso, pues sí, el enfoque que vas a utilizar lo traes ya bien manejado y a lo mejor hay un interés sincero, en esas ocasiones igual y siento que se te lleva a olvidar que te están videograbando. Te digo, es mi experiencia, desde mi experiencia te hablo, ¿no? Nada más. Sí, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo yo les diría discursivamente cómo vemos sinceridad, ¿no? O incomodidad, o que soy histriónico y estoy actuando porque me están viendo. Aquí en los sesiones de discurso diría, tenemos que generar eso como un dato. Sí, trabajo, depresión, tristeza, fobias, todos estos términos, ¿no? En el discurso, ¿cómo los puedo constituir como un dato? Es algo que los analistas del discurso nos critican un poco a algunos psicólogos. Dicen que tendemos a usar mucho términos para cosas que son finalmente formas de acuerdos, ¿no? Consensos que hemos generado para que llamarle así a algo, ¿no? Pero ¿cómo sé que un alumno está de la cámara y que él está participando como terapeuta y está siendo sincero? ¿O no? ¿Dónde puedo ver eso? Eso es lo que estoy hablando. ¿Y qué fines políticos siguen? Otra vez, esta idea de ser sincero de esta forma, ¿no? O no ser sincero de esta otra, ¿no? ¿Y cómo es un dato? Bueno, ya, gracias.